Bueno, vamos a hacer, ¿cómo están? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una ronda de intervenciones de más o menos 15 minutos, después abriremos para que se pueda conversar un poco, que ustedes si quieren plantear preguntas, críticas, comentarios, lo que quieran, lo puedan hacer, y esa sería la idea de la dinámica, ¿no? Va a empezar Omar, que es el que juega de local acá. A ver si esto llega, che. Vení de este lado. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Gracias por Juan por la invitación y a los compañeros y compañeras del PTS por organizar este encuentro para celebrar la llegada del libro de Juan sobre José Carlos Mariátegui, que como anticipaba la compañera, fue un escritor, militante, activista, pensador, revolucionario, peruano, que tuvo una carrera teórica y política muy breve, pero extraordinariamente intensa y productiva. De hecho, buena parte de los textos mariátegüianos más importantes, o aquellos en todo caso vinculados con lo que conocemos alrededor del nombre Mariátegui, se extienden alrededor de no más de 10 años. E incluso aquello que se vincula con el marxismo específicamente y con la política socialista, no se extiende más allá de 7 años, ¿no? Y por otro lado, es un activista y un pensador que estuvo quejado duramente por una enfermedad, incluso sufrió la amputación de una de sus piernas, ¿no? Y a pesar de todo eso, creó una de las obras más importantes de la tradición socialista y marxista en América Latina, y creo que algo incluso mucho más que eso, ¿no? Y precisamente voy a tratar de pensar con ustedes esos alcances, esa complejidad del pensamiento mariátegüiano que lo recortan como una de las figuras centrales, sino quizás de las más interesantes no diría solo de la historia del socialismo en América Latina o del marxismo en América Latina, sino diría en el escenario general, ¿no? De la historia de la teoría y de la práctica revolucionaria a nivel global. Mariátegui es un pensador y un actor político de alcance global, no solo latinoamericano y tampoco solo peruano. Mariátegui fallece en 1930. Y ya desde el fallecimiento de José Carlos Mariátegui se abre un terreno de disputa. Una de las particularidades de esta figura fue que desde el momento posterior a su fallecimiento fue objeto de debates, de intentos diversos de apropiaciones y también de críticas, ¿no? De su trayectoria y de su pensamiento. Pero quiero dejar de lado buena parte de los debates, que algunos de los cuales aparecen en el texto de Juan, que tiene varias virtudes. Una de ellas es la de seguir un derrotero de distintos tópicos de la escritura mariátegüiana a propósito de la crisis contemporánea, de la revolución, de la cuestión latinoamericana, del arte y la cultura, de la relación entre Mariátegui y la Tercera Internacional, y luego otro conjunto de análisis más vinculado con lo teórico, lo filosófico y las conexiones o diferencias de Mariátegui, que es el capítulo sobre el que titula Miscelánea, con relación a Álvaro García Linera, José Aricó y otros pensadores. Entonces, de ese amplio recorrido con el cual Juan nos proporciona un texto, ¿no? Que es muy útil para militarlo, no solo para conocer el pensamiento de Mariátegui de una manera accesible, comprensible, sino también con cargas teóricas importantes y con una apuesta política muy fuerte. ¿Cuál es esta? Y sobre esto quiero detenerme en un primer momento. Decía que no iba a reconstruir el derrotero de los debates sobre Mariátegui, pero quiero situarme en 1980 en un encuentro académico que tiene lugar en la Universidad de Sinaloa, en México, en Culiacán, que fue un encuentro donde se discutió, diversos especialistas sobre Mariátegui y se reunieron para debatir sobre su legado, ¿no? Y ahí la convocatoria versaba sobre Mariátegui y la revolución en América Latina, pero que se daba
en un momento de crisis de las izquierdas, crisis políticas e intelectuales, donde la figura de Mariátegui aparecía en ese marco donde buena parte de los proyectos transformadores en clave socialista habían sido derrotados en América Latina, como una excusa de reflexión para un rearme teórico, intelectual y político, en el cual Mariátegui aparecía como una promesa, ¿no? Una promesa de una transformación de los límites que esa misma derrota revolucionaria había revelado para las diversas izquierdas en América Latina. Después durante la década del 80 se produce una suerte de giro en las lecturas de Mariátegui, como les decía, en 1980 estaban fuertemente vinculadas con las opciones políticas, con la idea de una revolución socialista en América Latina, y se va produciendo una suerte de viraje, ¿no? o de mutación, de desplazamiento de las lecturas mariátegüianas que van dejando de lado progresivamente la problemática marxista y de lo económico-social para mirar hacia lecturas más culturales de Mariátegui, más interesadas por Mariátegui como crítico literario, como un pensador abierto a nuevas corrientes del pensamiento, como el psicoanálisis y diversas problemáticas justamente que estaban vinculadas con las nociones identitarias, ¿no? Y ahí ingresaba entonces la problemática de lo que hoy llamamos los pueblos originarios, ¿no? Pero que era la población indígena y campesina en Perú y en algunos países latinoamericanos. Entonces, donde Mariátegui fue a lo largo de las décadas del 80 y 90 separado, al menos relativamente, de las problemáticas clásicas de la composición económica social del Perú y de América Latina y de los desafíos de la revolución socialista, ¿no? Que habían sido una clave central en la trayectoria de Mariátegui. Y me parece que justamente una de las intervenciones más interesantes del libro de Juan consiste en, sin regresar, digamos, a Mariátegui a una lectura tradicional, ¿no? Y economicista del marxismo, integra de alguna manera una multiplicidad de dimensiones donde se produce una suerte de modificación de los focos bibliográficos. La lectura tradicional de José Carlos Mariátegui tenía un texto central. El texto central era los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que se publica en 1928, ¿no? Y si uno sigue la trayectoria de ese libro, como está articulado por Mariátegui, sigue una secuencia, digamos, que va de lo económico-social a la superestructura. Es decir, el primer capítulo, que discute la formación económica-social peruana, distingue entre la sierra y la costa, la composición de clases, la importancia de los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Y todo cómo esto condiciona las otras dimensiones que van a aparecer en los capítulos subsiguientes a propósito de la educación, de la religión, y el libro cierra con un capítulo sobre el proceso de la literatura, ¿no? Entonces pareciera seguir una secuencia bastante tradicional de lo estructural hacia lo superestructural. Pero creo que una lectura de ese tipo, que se preguntaría entonces por el orden de la determinación, donde lo económico social genera, digamos, lo cultural, lo político y lo ideológico, sería bastante contradictoria con el tipo de pensamiento mariátegüiano, porque justamente una de las peculiaridades y la riqueza, creo yo, de su pensamiento consiste en que le otorga similar importancia a una discusión con, no sé, Luis Valcárcel, ¿no? De la tradición literaria indigenista, que a un debate en torno a el Ayllu, ¿no? O las comunidades originarias y sus formas económicas y sociales de organización. Y creo que en este sentido, Mariátegui es un pensador que es bastante coherente con relecturas más recientes de la crítica marxista, que no entienden al marxismo como una teoría económica, esencialmente económica, y de las clases sociales, entonces, donde se plantea la pregunta de qué efectos tiene lo económico o el conflicto de clase en otras dimensiones que no serían primarias, ¿no? Sino más bien a la crítica marxista como un análisis radical de la totalidad social capitalista.
¿no? Que se expresa de diversas maneras. Porque justamente una de las peculiaridades que posee la sociedad capitalista respecto de otras formaciones históricas es que está atravesada por una lógica que se manifiesta no en la simplicidad, sino en la multiplicidad. Es decir, que esa fenomenología, ¿no?, de la experiencia inmediata, donde la sociedad capitalista se nos presenta como la más diversa, la más plural, la más múltiple, no es completamente falsa. ¿Por qué? Porque la lógica general que regula la producción social en la sociedad capitalista, que Marx denominó la lógica del capital, necesita de la multiplicidad de sus formas materiales inmediatas para multiplicarse en la universalidad de la forma mercancía que constituye, digamos, lo real de nuestra propia experiencia. Entonces, esta diversidad aparente que se nos presenta en el día a día, ¿no?, de la cotidianeidad, de la experiencia inmediata, sin embargo, está atravesada por una lógica general, universal, que establece límites bastante concretos a las posibilidades de su modificación, ¿no? Y aquí hay una relación entre la detección de una universalidad, la universalidad de la lógica del capital, que atraviesa un conjunto de diversas formas fenoménicas, empíricas, podríamos decir, ¿no?, donde se quiebra una oposición entre la universalidad y la particularidad. Y justamente el interés del pensamiento marianiano consiste en esto, en poder mostrar que los problemas, que las dinámicas y las posibilidades de la sociedad capitalista y de su transformación revolucionaria no necesitan, por ejemplo, en el caso peruano, de soñar con detectar, con encontrar una suerte de originalidad, ¿no?, una particularidad intransferible que sería solo peruana y que por lo tanto sería inseparable de la lógica social general de la sociedad capitalista, para poder pensar los desafíos concretos, ¿no?, que, por ejemplo, la estructura de clases, que las formas de producción, que las relaciones de propiedad imponen, ¿no?, para un proyecto socialista en la sociedad peruana. En tal sentido, me parece que Mariátegui nos permite superar oposiciones o dicotomías infértiles entre la universalidad y la particularidad, ¿no? Es un marxista práctico. Voy a volver sobre esta relación de la práctica y la teoría de Mariátegui, pero que revela, digamos, los límites de situar al marxismo como una teoría puramente abstracta, universalista, eurocéntrica, ¿no? Creo que en la práctica precisamente Mariátegui supera, ¿no?, esa oposición infértil, improductiva entre lo universal y lo particular. Ahora bien, ¿qué tipo de teórico, qué tipo de intelectual y de activista socialista era Mariátegui? En un libro sobre los historiadores marxistas británicos, de Harvey Kane, ¿no?, Kane señalaba que los historiadores, Eric Hobsbawm, E.P. Thompson, Christopher Hill, entre otros, no eran meros historiadores que reconstruían el pasado a partir de ciertos conceptos marxistas, sino que al escribir la historia también estaban escribiendo teoría, ¿no? Eso es lo que propone Harvey Kane sobre Thompson, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cuando Thompson escribe la historia de la formación de la clase obrera en Inglaterra, está proponiendo un concepto de clase social inédito, que no existía, que no había sido desarrollado de esa manera por otros teóricos puramente filosóficos o conceptuales. Entonces, que se da ahí una fusión entre el análisis teórico y la investigación, ¿no? El esfuerzo por comprender un fenómeno histórico tal como se dio efectivamente en un tiempo y lugares específicos. Otra vez subvirtiendo una oposición, una separación, una dicotomía infértil entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Y justamente me parece que en el caso de Mariátegui nos encontramos con un pensador que no es un teórico conceptual, ¿no?, que entonces intenta construir en el plano puramente de la arquitectura de las ideas un sistema conceptual que se puede sostener, digamos, especulativamente a partir de las razones que proporciona para ese tejido de ideas, ¿no? Sino que el pensamiento mariáteguiano está permanentemente utilizando materiales, ¿no? Materiales que, como por ejemplo, yo diría que en la práctica psicoanalítica, donde es imposible separar lo teórico, digamos,
de los casos concretos de un tratamiento, en Mariátegui la teoría y la práctica están permanentemente mediadas por los materiales que estudia y por los desafíos prácticos que se le imponían, ¿no? en su época. Ahora, entonces me parece que el libro de Juan es interesante por eso, ¿no? Porque nos permite ir más allá del giro culturalista de las lecturas de Mariátegui para recuperar las dimensiones prácticas y las dimensiones críticas de Mariátegui como pensador marxista. Ahora, al mismo tiempo, pienso que otro de los giros, ¿no?, que se habían propuesto para las lecturas de Mariátegui ya hacia fines del siglo pasado, se referían a separar a Mariátegui del marxismo. Un profesor muy importante de la clase de estudios, Oscar Terán, por ejemplo, él hizo una operación que era tratar de mostrar que más que un teórico marxista, Mariátegui era fundamentalmente un pensador socialista. ¿Por qué? Porque en el plano del socialismo se pueden incorporar diversos nutrientes intelectuales, ¿no?, y teóricos, sin olvidar, digamos, las dimensiones radicales, revolucionarias del pensamiento mariáteguiano. Pero esa desconexión, ese desacople entre Mariátegui y el marxismo fue una operación que intentó Oscar Terán, y me parece que otro de los elementos que Juan nos propone para polemizar, para pensar, es recuperar, ¿no?, ese aliento marxista en Mariátegui. Pero yo diría que antes que volver a las concepciones tradicionales que se preguntaban, como les decía previamente, por la relación entre lo económico y lo político, o la lucha de clases y la cultura, Mariátegui lo que nos propone en términos, digamos, de interpretaciones concretas, justamente es tratar de subvertir, ¿no?, esas oposiciones improductivas, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que en ciertos momentos hay algo que excede un poco a las teorías en Mariátegui, ¿no? Si hay un pensador que a mis ojos tiene algo que eso es indiscernible, ¿no?, difícil de captar, que es lo genial, ¿no? Hay algo de genialidad en Mariátegui que hace que incluso en sus propios textos aparezcan como chispazos, aperturas, ¿no?, novedades que hacen de él un autor y un pensador inédito. Todo texto mariáteguiano es un acontecimiento. Sea que escriba sobre Henri Barbusse, sea que escriba sobre Freud, o sea que escriba sobre Trotsky, hay algo que aparece de nuevo, ¿no? Y entonces hay una vena que yo diría que tiene una profunda carga, digamos, estética, que excede la teoría. En este sentido me parece que, sin adherir a la propuesta de Oscar Terán, ¿no?, de intentar separar a Mariátegui del marxismo, hay algo específicamente, digamos, imponderable, ¿no?, en sus textos, que creo que sí demanda ir más allá de una adscripción puramente teórica. Pero hay un debate que creo que es actual respecto de un conjunto de lecturas de los marxistas latinoamericanos del siglo XX, ¿no? Digo, estamos viendo hoy, en el presente, una discusión que creo que es una discusión que refracta o que retoma debates políticos concretos que estamos teniendo en las izquierdas. Básicamente, la discusión es esta: si el marxismo, digamos, latinoamericano del siglo XX admite una lectura nacional popular o se admite una lectura socialista revolucionaria. No quiero establecer aquí una nueva dicotomía productiva, pero me parece que es un debate que se está desarrollando en estos años. Bueno, hay un libro, por ejemplo, para mencionar muy rápidamente, ¿no?, el libro de Martín Cortés sobre José Aricó. Estas semanas, literalmente estas semanas, están presentando tesis doctorales, una de Juan Patriglia sobre Álvaro García Linera y José Aricó, y Ramiro Parodi acaba de presentar su tesis sobre Álvaro García Linera, que, por lo que conozco de ellos, van a proponer una lectura más nacional popular, digamos, de estos pensadores que de alguna manera están todos filiados en la tradición mariáteguiana, de algún otro modo. Entonces este es un debate abierto, ¿no? Pero en el caso de Mariátegui, yo creo que esa lectura es bastante problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia mediados de la década del 20, Mariátegui, que venía colaborando con
Víctor Raúl Aya de la Torre, que fue el fundador de Lámpara, y quizás, diría, si hay una genealogía del populismo en América Latina, que encuentra en Aya de la Torre uno de sus antecedentes, ¿no? Pero justamente cuando Mariátegui decide romper con Aya de la Torre, hacia el año 26-27, justamente es porque ahí se plantea una disputa, una separación, que es un debate entre dos líneas, ¿no? Donde van a prosperar o se van a dividir el movimiento social y político del Perú de la década del 20, ¿no? Entonces, Mariátegui va a llevar adelante una polémica muy dura contra el aprismo de Aya de la Torre, que va a negar el marxismo justamente, al tal punto que Aya de la Torre va a proponer a principios de la década del 30 una teoría del tiempo-espacio específicamente latinoamericano, justamente para cuestionar lo que para él era la aplicación eurocéntrica del marxismo, ¿no? Y el camino de Mariátegui va a ser otro, justamente, el de defender, incluso en términos hacia el final del epílogo de Juan, él dice que en Mariátegui hay una aplicación no defensiva del marxismo. Sin embargo, tratando de mostrar su carácter creativo, quiere decir Juan. Sin embargo, Mariátegui había preparado, pero no lo logró publicar, porque lo sorprendió la muerte, un libro con el título de Defensa del marxismo, ¿no? Que se publica en 1934 en Chile, y que era un debate en regla y en toda la línea contra el revisionismo del marxismo, ¿sí? Con aquellos como Henri Demas, por ejemplo, el socialista belga, que abandonaban el marxismo y el proyecto revolucionario, ¿no? Y en este sentido me parece que, si bien uno puede pensar que José Aricó tuvo sus momentos populistas, con Pasado y Presente, en la revista Pasado y Presente, en la década del 70 apostaron por la izquierda peronista, ¿no? más cercanos a la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero hicieron una apuesta en la década del 70 por una línea, tuvieron un momento populista. Uno podría decir que en René Zabaleta Mercado, el sociólogo boliviano, ¿no? También tuvo un pasaje por el MNR, ¿no? Por la apuesta por una revolución nacionalista en Bolivia, aunque luego le hace una autocrítica, ¿no? y adopta una línea claramente socialista revolucionaria, pero en todo caso uno podría decir, bueno, este es un debate viable, un debate razonable. Hay textos, digamos, que avalan una lectura nacional popular en determinados momentos de ciertos actores históricos. En el caso de Mariátegui me parece que es una lectura, digamos, mucho menos sostenible, empírica, documentalmente, ¿no? Y entonces este debate está presente en la actualidad. Martín Vergel, en una recopilación reciente, ¿no? que se publicó sobre textos mariáteguianos, enfatiza la dimensión universalista y lo que él denomina el socialismo cosmopolita de Mariátegui. En debate con estas lecturas más nacional populares. Yo creo que a mí me gusta la línea de Martín, pero creo que la sobreenfatiza, ¿no? La sobreenfatiza, y en este sentido, y de hecho esto se ve en la factura misma de la introducción de Vergel al socialismo cosmopolita de Mariátegui, que por otra parte es un término, socialismo cosmopolita, que Mariátegui jamás utilizó él mismo, ¿no? Hay una dimensión de invención por parte de Martín Vergel, pero para sostener digamos, la credibilidad de su tesis, si uno sigue la composición de las partes de la antología, la parte vinculada al socialismo cosmopolita ocupa un tercio del conjunto de los textos, ¿no? Tratando justamente de sostener su interpretación. Y me parece que la interpretación de Juan es mucho más equilibrada. ¿Sí? Muy más equilibrada porque justamente trata de mostrar esa tensión inescindible, ¿no? que se produce en Mariátegui, esa composición, digamos, virtuosa, donde tenemos un pensador que concibe la crisis contemporánea y puede, por así decirlo, tener una mirada histrábica. Una mirada histrábica quiere decir que puede ver dos territorios distintos al mismo tiempo, ¿no? Está pensando en Europa, está pensando en Perú, ¿no? Está leyendo sobre China y al mismo tiempo está pensando en la sierra,
y en las comunidades originarias, ¿no? Tiene esa capacidad de poder pensar varios espacios, ¿no? Al mismo tiempo, y creo que esa es la profundidad de sus riquezas, y yo diría que para estos debates contemporáneos el libro de Juan es un enorme aporte. Sí te quisiera plantear, para cerrar, algunos temas. Me parece que, como les decía, el libro está organizado a partir de una serie de tópicos. Juan elige una estrategia de exposición que es, por un lado, temática y cronológica, ¿no? Elige estos grandes temas y luego, en el interior de cada uno de los capítulos, va siguiendo textos casi en orden cronológico, ¿no? De las publicaciones relativas a esa cuestión, ¿no? Y va reconstruyendo ahí su recorrido. Pero esa centralidad que tiene la escritura deja de lado el carácter práctico, ¿no? Porque Mariátegui dedicó mucho tiempo a la militancia, al activismo. Él no solo llevó adelante empresas muy culturales muy importantes, como quizás la revista intelectual quizás más relevante del siglo XX peruano, que fue la revista Mauta, ¿no? La única, pero una de las más relevantes. Participó de alguna manera en las tareas de la fundación del Partido Socialista en el Perú y de la organización de la Confederación General del Trabajo del Perú. Y otro, la publicación del periódico Labor, que estaba dirigido no a los intelectuales, sino a la organización del movimiento obrero. Y luego muchas otras actividades, ¿no? que aquí no me puedo detener, pero había una dimensión práctica, una dimensión activista que, si uno sigue la lectura de sus textos, se pierde en buena medida, ¿no? Entonces, desde cierto punto de vista, parece un Mariátegui mucho más escritor, mucho más teórico, mucho más intelectual, cuando me parece que si observáramos, le diéramos un lugar un poco más importante a las prácticas concretas cotidianas del quehacer mariáteguiano, tendríamos posiblemente una imagen un poco más compleja, ¿no? Esta sería quizás una crítica, parece un Mariátegui que tal vez demasiado teoricista, por así decirlo, por el método que sigue Juan y por los materiales que estudia. Pareciera estar fuertemente vinculado a las ideas de la transformación, pero básicamente pensando en ideas y no en las prácticas concretas de organización material. Esa sería una primera crítica o apunte. Y el segundo se vincularía con efectivamente establecer quizás la relación paradójica que tiene la teoría y la práctica, ¿no? En el sentido de que, pues yo tengo una fórmula que espero poder desarrollarla alguna vez en un libro. Digo que la relación entre la teoría marxista y la política socialista es una relación compleja, que no es asimétrica, ¿no? Ahí hay un desafío. De hecho, Mariátegui pertenece a una época en la cual se vislumbró que la idea de la emergencia automática necesaria de la conciencia revolucionaria en la clase trabajadora era una hipótesis que no funcionaba. Si uno piensa, en Gramsci, ¿no? A través de la política cultural o en Lenin, ¿no? La idea leninista, que no es solo de Lenin, sino de la Segunda Internacional, del Partido Revolucionario, un partido de cuadros, ¿no? Estaba en Kautsky, por ejemplo, justamente lo que la teoría del partido quiere encontrar es una solución al problema de que la conciencia socialista no surge automáticamente a partir de la experiencia de explotación. Hay una innovación, una ruptura, una fractura que debe ingresar de alguna manera a través de una novedad que rompa el ciclo de la repetición de lo mismo, ¿no? Y justamente Mariátegui retoma de Sorel, el teórico francés Georges Sorel, a partir de la idea del mito, la importancia del mito, como una instancia de movilización, ¿no? Hay una idea vitalista ahí de la eficacia del mito, ¿no? que introduce ahí el acontecimiento, ¿no? Donde la negatividad emerge cuando ya no surge de una manera puramente natural, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, digamos, de la ruptura es donde
la teoría no surge automáticamente de la propia experiencia social, ¿no? Y la ruptura política emerge, diríamos, de la reproducción contradictoria de las cosas. No hay una dialéctica entonces puramente histórica que genera su superación, ¿no? Tal como era la esperanza, diríamos, dialéctico hegeliano. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre esta relación problemática? Decía que, a mi modo de ver, hay una subdeterminación de la política socialista por la teoría marxista. Es decir, que la crítica marxista detecta una lógica social alienada, que es la que propone transformar, revolucionar, que es la lógica del capital, pero que la política socialista tiene desafíos que no pueden ser resueltos solo en el terreno interno de la crítica marxista, que es una crítica de la lógica general alienada del capital, ¿no? Y de la explotación de clases. Pero hay otras dimensiones de la experiencia y de los desafíos de la práctica política, por ejemplo, de la construcción de una voluntad de transformación revolucionaria colectiva, que requieren dimensiones, incluso teóricas, que no pueden ser resueltas solo por la teoría marxista. Esto no significa que la crítica marxista no sea relevante. De hecho, hay una clave fundamental que es lo que, a mi modo de ver, impide, digamos, que impide el sueño reformista. ¿Por qué? Porque si efectivamente la lógica del capital es una lógica universal, generalizada, extendida al globo, a todo el planeta, al mercado mundial, eso significa que una lógica general no puede ser reformada particularmente. Si aceptamos esa lectura de la teoría marxista, entonces el proyecto reformista es un proyecto inviable, porque lo universal, lo general, no puede ser reformado de apartes. Tiene que ser reformado revolucionariamente, globalmente. Por eso no hay socialismo en un solo país o en una sola región o en un solo barrio. No puede prosperar. Entonces, no estoy diciendo que la crítica marxista no tenga consecuencias políticas muy importantes, centrales, pero hay otras dimensiones que no puede resolver, y en este sentido me parece que Merattegui es muy interesante, muy importante, porque precisamente tiene esa capacidad de poder integrar demandas, por ejemplo, las que en el Perú venían del movimiento indigenista, ¿sí? Que no estaban generados internamente por las contradicciones propias de las relaciones sociales de producción capitalistas, sino que venían de una historia de más larga duración, que proviene de la colonización, ¿sí? Que proviene, digamos, del proceso de la independencia en el Perú, de la formación de la República, y todos los legados que se vinculaban con las estructuras de clases y con las relaciones, digamos, con los pueblos originarios, y con la crisis, que la guerra del Pacífico, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, que genera una ruptura en las clases dominantes peruanas y una crisis que nunca se va a terminar de resolver, que es donde para Mariátegui emerge allí la posibilidad de que la respuesta a los problemas de las masas, no solo de las masas obreras, sino también de las masas indígenas en el Perú, tengan que encontrar una respuesta socialista. Esto está vinculado con una crisis general, pero me parece que en este sentido queda vigente de alguna manera este desafío, ¿no? de Terán, de poder rediscutir esa relación entre Mariátegui y entre el socialismo y el marxismo, y que hay de nuevo, que hay de peculiar, que nos interroga, ¿no? del pensamiento mariatiano. Pero quiero decir que, para cerrar, el libro de Juan es una herramienta muy útil, muy interesante y muy polémica, ¿no? En esta discusión que está en ciernes, ¿no? Y en este sentido creo que recupera, ¿no? Y afirma el carácter socialista y marxista de este gran pensador y activista peruano que fue José Carlos Mariátegui. Gracias. Bueno, buenas noches. Díganme a qué distancia. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Porque estaba tratando, cuando lo escuchaba a Omar, a ver a qué distancia había que poner la distancia del micrófono y la distancia polémica a sostener en esta mesa, ¿no? La conversación es un arte de las distancias. Y pensaba, recordaba cuando venía a esta facultad, y quizás porque venía a esta facultad después de mucho tiempo, que cuál había sido mi primera lectura de Mariátegui.
y que tiene que ver con esta facultad que no es la mía, porque había un gran profesor en este lugar que se llamaba David Viñas, y David era crítico literario, dirigía el Instituto de Literatura Argentina, y yo era muy joven, hace mucho tiempo de esto, y me acuerdo haber ido a verlo y le dije, quiero investigar algo, y la verdad que no sé qué, ¿no? Parados al lado de ahí el 25 de mayo, y David me dijo, ¿qué leíste en la carrera? Yo soy socióloga, que te interesó. Y yo dije, y en historia latinoamericana vi algo de Mariátegui que me pareció bárbaro. Y entonces él se paró, me acuerdo la escena, se paró al lado del instituto, estaba la biblioteca de entrada, eran revistas, estaba la revista Nosotros, estaba la revista Valoraciones, estaba Sagitario, y David se paró y empezó a sacar las revistas, todas las revistas argentinas, mirar así y mostrarme dónde aparecían los artículos de Mariátegui. Y me dijo una frase, Mariátegui está en la superficie de la cultura argentina. Por donde vos quieras entrar, vas a encontrarlo. Y eso fue un gran estímulo para mi primera investigación sobre Mariátegui, que era Mariátegui en Buenos Aires. Pero me acuerdo mucho esa escena, ¿no? De un crítico literario parado frente a una biblioteca diciendo Mariátegui está en superficie. Y quizás hago ese recorrido, ¿no? De Mariátegui a la superficie, recién Omar, y por supuesto el libro de Juan, esto está muy recorrido, que es cuáles son los libros que hoy están saliendo discutiendo la obra de Mariátegui, poniendo un estado de conversación permanente. Y es extraño que se dé una conversación permanente sobre un autor que murió en el año 30, ¿no? Y que sigue siendo objeto de muchas revisiones, de muchas visitas, de muchas querellas, de muchas polémicas. Me parece que en el libro esas están muy recorridas las polémicas, pero también en la intervención que hizo Omar, que trataré de no superponer, de ir por otro lado recuperando algunas cosas, están referidas. ¿Por qué un autor puede ser objeto de tantos intereses, ¿no? ¿Por qué un autor puede despertarnos a cada generación una nueva ganas de volver a leerlo? Omar recién usó la expresión, hay elementos geniales en la escritura de Mariátegui. Yo siempre pensé a Mariátegui como un productor de aforismos, ¿no? Lo Nietzsche, o productor de haikus, ¿no? Hay frases, quizás el autor de cual más frases me acuerdo de memoria, y que las recuerdo de memoria, pero porque tienen esa forma tajante, acerada, corta, muy de impacto, que resultan inolvidables, pero además porque esa escritura es una escritura que produce todo el tiempo el enlace entre polos, términos, ideas que en principio parecerían ajenas o opuestas entre sí, ¿no? Les recuerdo quizás, o traigo acá a la conversación algunas, ¿no? Por ejemplo, cuando Mariátegui piensa el tema de la tradición, va a decir, solo se puede comprender la tradición si lo hacemos desde la heterodoxia. Es decir, solo desde poniéndonos, no en una posición tradicionalista podemos hacerlo, del mismo modo que no hay modo de comprender el pasado si no somos capaces de imaginar el futuro, ¿no? Entonces todo el tiempo la lengua de Mariátegui, el pensamiento de Mariátegui es un pensamiento que está componiendo y generando un cierto tipo de enlace entre aquellos términos que aparecerían desde el sentido común y la lengua cotidiana como contrapuestos, mostrando algo que es muy particular, me parece que es muy particular en él, que es mostrando que muchas veces lo que define a ese término es lo que parece su opuesto. Y que solo podemos entender, no es meramente una idea de la dialéctica, sino que me parece que es una operación muy compleja con los tiempos, con las localizaciones, ¿no? Me parece que hay un punto que está muy claro en el debate que está trayendo Juan alrededor del marxismo, que es qué relación hay entre Mariátegui como pensador nacional o latinoamericano y Mariátegui como pensador marxista, ¿no? Bueno, qué relación hay entre europeísmo y nacionalismo. Bueno, ahí yo creo que Mariátegui da una de las respuestas más interesantes para pensar estas cuestiones y que la elabora muy largamente. Para decir en qué sentido me parece que es una respuesta muy interesante,
me gustaría señalar algo, que es ese interés reiterado por Mariátegui, la revisita permanente de Mariátegui, siempre fue, en lo que recuerdo, un retorno polémico. No se vuelve a Mariátegui sin vocación polémica, no se vuelve a Mariátegui sin actitud de querella con respecto a las lecturas. Hay dos grandes compilaciones de textos sobre Mariátegui. Una compilación la hizo Jorge Abelardo Ramos y la otra la hizo Pancho Aricó, son en pasado y presente. Son dos compilaciones que son interesantísimas, juntan, recogen, son muy parecidas entre sí, pero muchos de los textos que recogen son textos de discusión sobre la obra de Mariátegui desde cuando estaba vivo hasta un momento de mucha producción de textos cuando muere y textos posteriores. Y hay un punto que en el texto que aparece muy mencionado en las dos compilaciones, que es la discusión contemporánea y mutuamente y doble que reciben los textos de Mariátegui por parte de los populistas nucleados alrededor de Haya de la Torre y del Ápera, que mencionó Omar hace un rato, y por otro lado de pensadores marxistas que respondían más claramente a la Tercera Internacional. Ese momento es muy interesante porque los marxistas acusan a Mariátegui de nacionalista populista, mientras los populistas apristas acusan a Mariátegui en el mismo momento de marxista europeísta. Es decir, la misma obra, basándose en los mismos textos. Y para unos es un europeísta irreductible que no entiende nada de la realidad peruana, y para los otros es un populista desviado hacia el populismo. Bueno, ¿qué es esa obra que puede ser interpretada al mismo tiempo de esos dos modos? ¿Cómo es esa obra que que puede ser considerada al mismo tiempo populista, nacionalista, europeísta y marxista, ¿no? Bueno, el Aricó, que prologa, está lo de Abelardo Ramos, pero a mí me interesa mucho la compilación que hace Aricó de esos textos, y cuando sitúa ese problema, ese nudo, que es un nudo que no deja de ser siempre convocante, Aricó dice: Mariátegui fue el primer marxista latinoamericano. Lo dice con una provocación, ¿no? Todos sabemos que Juan B. Justo ya se había encargado de traducir El Capital, que había largas tradiciones de marxistas en esta región, etc. Pero dice el primer marxista latinoamericano. Y cuando dice porque no es, por supuesto que no es el primer marxista en América Latina, pero sí es el primero que piensa al marxismo desde y en América Latina, y que hace a partir de esa situación un esfuerzo de traducción que lo lleva a desviarse de la letra de Marx. Ahí me parece que hay un punto interesantísimo para pensar ese doblez polémico, ¿no? Que es, ¿qué significa desviarse de la letra de Marx? En el caso de Aricó va a decir, significa desviarse para recuperar el espíritu, salir de la letra para ir hacia el espíritu, salir de la letra para ir hacia el método, ¿no? Ahí resuena el antiguo Lukács, ¿no? de Historia y Conciencia de Clase. O sea, ¿cómo vamos hacia el método? ¿O cómo vamos hacia lo que, cuando Aricó dice el espíritu, que se está refiriendo ahí? A la pregunta por la revolución. El desvío mariáteguiano, desde la perspectiva de Aricó, esa traducción, ese alejamiento de la letra de Marx, tiene un sentido práctico. Parte de una pregunta práctica. ¿Cómo es posible, con qué fuerzas sociales es posible un proceso revolucionario? ¿Cuál es el sujeto político de esa revolución en América Latina? Y fundamentalmente, ni siquiera diría en América Latina, sino en el Perú. De hecho, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana como clave y la pregunta que lo lleva a Mariátegui ahí es ¿cómo están compuestos los sectores subalternos en el Perú? ¿Qué es la clase? Hoy en el lenguaje contemporáneo diríamos, ¿cuál es la clase de los explotados en el Perú? Esa clase de los explotados es el proletariado industrial, no solo.
Mayoritariamente esa clase de los explotados es el campesinado indígena. Pero esa pregunta, ese desvío, y digo desvío porque bien sabemos que en ese momento cuando Mariátegui escribe no es conocida todavía la carta de Marx a Vera Sassulius. Esa carta aparece después publicada, y sí es contemporáneo la apuesta de Mariátegui es muy contemporánea a la revisión de Mao, digo estrictamente, la visión de Mao acerca del lugar del campesinado. Lo que aparece con una fuerza enorme es esta idea, digo, que aparece en los 7 ensayos, pero no solo, acerca del rol del campesinado indígena, por otra razón, y ahí está, me parece que estoy rodeando las polémicas a las que está entrando el libro de Juan, que es una razón que me parece que el que ha trabajado más directamente sobre ese punto es Miguel Maceo, ¿no? Que es la pregunta sobre qué es lo que hace a qué porta ese sujeto como sujeto posible de un bloque social histórico revolucionario. Bueno, lo que porta ese sujeto es, Miguel le dice, prácticas intersticiales del socialismo, ¿no? Las prácticas comunales, la tradición comunal, la propiedad comunal de la tierra, la organización del trabajo, y también un cierto tipo de creencias, que son las creencias que Mariátegui, agente todo el tiempo de traducciones, de enlaces, va a pensar que lo que porta ese campesinado indígena es el mito. Lo que tiene es el mito, que es el mito incaico, que por supuesto no es el mito al cual retornar. Mariátegui no es un indigenista del pasado, sino alguien que cree que es posible vincular ese mito al mito contemporáneo, que es el mito del socialismo. Pero la pregunta es, por eso es, ¿cómo leemos a Sorel? Esa es la pregunta. Así como cómo leemos a Marx en el Perú, cómo leemos a Marx como teórico de la revolución en el Perú, cómo leemos a Sorel, teórico del mito, en el Perú. Y Mariátegui es brusco, porque Mariátegui, como le interesa la práctica, no le importa mucho la precisión teórica, y dice, bueno, mito acá, mito allá, y estas creencias van a funcionar. A mí siempre me impresionó cuando Lugones va en el 24 a Leopoldo Lugones, va el festejo de los 100 años de la batalla de Ayacucho, y cuando da ese discurso que todos recordaremos el título, que es "Ha llegado para el bien de los pueblos la hora de la espada", ¿no? Lo dice Lugones, pero estando allá en Perú, manda un artículo al diario La Nación. Esto es año 24, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana es 28. Y Lugones manda un artículo donde dice, yo creo, ya un Lugones muy fascista, ¿no? Muy jugado al fascismo, y Lugones dice, yo creo que el comunismo es imposible en todo el mundo, que es una idea absurda, que no tiene destino la revolución, salvo en el Perú. Y dice, salvo en el Perú, porque cuando se ven las masas indias en el Perú, se ve que hay otra cosa. En ese silencio, en esa organización, en esa otra forma de ser de los cuerpos, hay otra posibilidad. Bueno, es interesante que lo dice con la advertencia de que es de todo lo que no le gusta del Perú, pero lo pone al borde de la intuición mariáteguiana, ¿no? Y lo pone al borde de la intuición mariáteguiana con un punto que me parece que es muy interesante para pensar, porque el interés que tiene el libro de Juan como interés político, digamos, para pensar estas cosas. ¿Por qué volver a Mariátegui con una pregunta política, ¿no? Yo digo, para mí siempre es un pensador de la práctica, siempre sus preguntas son el quehacer político, incluso cuando traduce a Freud en el primer número de Amauta, está pensando desde una perspectiva política, incluso cuando lee a las vanguardias estéticas, está pensando en el quehacer político. Pero me parece que ese lugar, porque ese traer a Mariátegui de ese modo, ¿no? como está apareciendo en este libro, es también volver a traer la pregunta, yo diría es volver a traer esas preguntas, ¿no? Volver a traer esas preguntas de cuáles son las fuerzas sociales
que componen hoy un estado de luchas. Y también algo, digo, cuando Omar cerrabas hace un rato con la discusión acerca de lo que en términos guevaristas diríamos, cómo se produce una subjetivación más allá de la ley del valor, para que haya política, para que haya modos de vida alternativos. Esa es lo que cuando Lugones ve eso, o Mariátegui ve eso en el campesinado indígena, está diciendo hay otras prácticas sociales que no están regidas por la ley de la mercancía, por no estar regidas por la teoría del valor, implican otras cosas esas prácticas comunales. Digo, todos esos temas a mí me parece que se abren de modo muy interesante cuando aparece, cuando un libro, porque es cierto, está el libro de Martín, muy reciente, y todo el tiempo de producción de libros sobre Mariátegui, pero me parece que en este libro de Juan hay una pregunta, una apuesta mucho más directamente política, ¿no? ¿Cómo pensamos a Mariátegui? En todo caso, ¿qué se hace con Mariátegui en el plano de una pregunta renovada sobre las fuerzas sociales? No sé si vienen siguiendo hay una inflexión que viene produciendo Lazzarato en sus últimos libros, que es el pasaje de la idea de lucha de clase a lucha de clase, luchas de clases, ¿no? Para poder pensar el conjunto de las luchas en las que se redefinen las formas sociales, las identidades políticas, etc., y incorporar ahí fundamentalmente las luchas de los pueblos originarios, la de los feminismos, ¿no? Eso es lo que está poniendo ahí con ese plural. Bueno, yo diría, Mariátegui fue un pensador de las luchas de clases, de las luchas de clases, y eso le generó no pocas discusiones con los marxistas. No pocas discusiones, y cuando se lo trató de populista, cuando se lo trató de nacionalista populista, era precisamente porque estaba abriendo ese campo Mariátegui. Estaba abriendo ese reconocimiento Mariátegui de un sujeto que no era el sujeto que era el sujeto destinado a la revolución, ¿no? Ahí me parece, por eso yo sí, digamos, creo que la discusión sobre si Mariátegui puede ser leído desde el populismo. Yo soy populista, ya lo saben. Entonces, quiero decir, y creo efectivamente, ¿quién lee muy bien a Mariátegui en la tradición argentina? Cook, los grandes lectores. Horacio González, ¿no? Son los grandes lectores, grandísimos lectores de Mariátegui acá. Es decir, un conjunto de personas, y menciono a Horacio y menciono a Cook, que no están en esas lecturas en el libro. Los menciono porque me parece que son las personas que desde el campo nacional y popular, desde el campo de lo que serían, Juan dice, los frentes populistas, ¿no? Desde el campo de los frentes populistas, se preguntan todo el tiempo qué luchas desbordan un presente determinado, ¿no? Y en todo caso, cómo es el desarrollo, la experiencia de las masas populares, que no solo se realiza esa experiencia en los contornos asignados por un régimen de dominio, sino que su propio despliegue abre en otras condiciones, ¿no? Esa es la discusión sobre la interpretación populista. Bueno, te cierro con una discusión para Juan. Con respecto a esto, que creo, Mariátegui era un pensador de las polémicas, era un pensador de las querellas, pero era un pensador que consideraba todo eso con la idea de interpretación. La idea de interpretación es una idea que está en su título, que es clave, que es una idea asociada a la misma idea del ensayo y a la misma idea de la política que tiene Mariátegui, y está ahí, y que también le generó muchas discusiones respecto de no es ciencia, no es verdad, es interpretación, lo que estamos discutiendo. Y Juan hace un desplazamiento, porque la palabra que más insiste en tu texto es apropiación. Entonces yo pensaba, ¿qué distancia hay entre la palabra interpretación y apropiación? Porque si yo estoy discutiendo la interpretación marxista de Mariátegui, es una cosa, pero si yo digo la apropiación marxista de Mariátegui, o la apropiación marxista trotskista de Mariátegui, estoy señalando con la misma idea de apropiación una suerte de arrebato del objeto para ponerlo en algo que no le pertenece.
Cuando digo interpretación estoy diciendo, bueno, este objeto es un objeto complejo y lo ponemos en discusión. Lo ponemos como objeto de una conversación que es polémica. La idea de apropiación no, la idea de apropiación supone que hay algo que está del lado de lo correcto y del otro lado algo que arrebata, ¿no? En ese sentido, digo, por eso me parece quizás la idea de que un libro que tiene que hace un recorrido muy fuerte por muchos textos, por muchas lecturas de Mariátegui, y sin embargo cuando vas a lo que llama Frente Populismo, lo piensa como apropiación y no lee textos centrales de esa tradición, ¿no? Entonces ahí me parece que lo que diría es que reponer la conversación en los términos más complejos de esa conversación, ¿no? Conociendo alegremente a los adversarios. Lo de Frente Populismo era para incluir a nuestro amigo Cortés Martín, que es la última patrulla que queda de esa versión, ¿no? Del antifascismo democrático y todo eso. Bueno, les agradezco mucho a ustedes dos por los comentarios y las críticas certeras a mi modo de ver, a las compañeras que organizaron todo esto con mucha dedicación. Yo quisiera primero decir algunas generalidades y después hacer algunos comentarios específicos. A mí Mariátegui dice por ahí, citando a Nietzsche, una cosa como, bueno, quiero escribir poniendo toda la sangre en mis ideas. Yo no soy muy partidario de ese tipo de expresiones, porque bueno, a lo largo de los años fui adquiriendo una costumbre de escribir de una forma bastante lacónica y no las uso mucho. Pero me parece que Mariátegui dice la verdad. O sea, leer a Mariátegui es como darse una transfusión de sangre y es un tipo muy intenso y no es sectario. O sea, vos estabas en cualquiera, bueno, no hay problema. O sea, sumate a la muchedumbre y nos ponemos a militar porque hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Eso es un poco, me parece, la forma en que Mariátegui interpela al lector, a la lectora, y a la vez pensando preguntas. Es decir, no solamente planteando un activismo sin cabeza, ¿no? Sino dice, bueno, hay que pensar la escena contemporánea, hay que pensar los problemas actuales del marxismo, pero es siempre desde una ubicación donde vos te das cuenta, y en esto me parece que juega lo que decía Omar, ¿no? Ese plus que tiene la escritura de Mariátegui, ese plus de genialidad, me parece que está muy vinculado también a la época y a la manera que él procesa la época y el entusiasmo que tiene por las cosas que pasan. Yo no vi, por ejemplo, un relato mejor sobre, no sé, la Revolución Húngara que el que hace Mariátegui, incluso con montones de críticas de lo que hizo el Partido Comunista, lo que hizo la Socialdemocracia, todos los problemas estratégicos están sobre la mesa, pero a la vez es un pensamiento marcado por el entusiasmo, por esa dimensión de política de masas que tiene la época, y por eso es central la imagen de las muchedumbres en Mariátegui, que la muchedumbre no es exactamente el concepto de clase o el concepto de pueblo oprimido de la periferia, sino que es una forma que pueden adquirir tanto la clase como el pueblo oprimido cuando salen a la lucha, ¿no? Si ustedes se fijan, hay muchísimos escritos habla de las muchedumbres, ¿no? Esto sin que sea Mariátegui como Toni Negri ni nada por el estilo, pero es un término que tiene la misma raíz latina que la palabra multitud, expresa algo. Esta idea de que hay una dinámica de las masas cuando salen a la lucha que trastocan todos los parámetros, y por eso hay una crisis de la democracia liberal frente a la cual el fascismo es no secundario como fenómeno por su importancia, sino que es posterior a la emergencia de las masas, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es una primera cuestión que es importante y que hace a la actualidad de Mariátegui una actualidad en que en ciertos aspectos es un poco inactual, porque el tipo de fenómenos de lucha de clases de la actualidad no tienen la misma intensidad que los que vivió él, pero que es importante su punto de vista para no caer en las visiones de que los movimientos de masa siempre van a estar dentro de límites regimentados y que no pueden ir más allá. Y lo estamos viendo, y también vemos la importancia de la cuestión indígena en estos días en lo que ha pasado en Jujuy, por ejemplo, ¿no?
más allá de que no sea una revolución, o sea, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero quiero decir, cuando hay fenómenos de lucha de masas que trascienden determinados límites impuestos por el Estado, aparece la figura de Mariátegui, que algunas cosas ha dicho sobre el tema. Después yo quería decir 2 o 3 cuestiones más. Me parece que es efectivamente un autor que dialoga con muchas tradiciones y analiza muchos problemas, tiene múltiples intereses. De hecho, apoya los movimientos feministas que había en Perú, que eran más o menos incipientes. En un momento dice, bueno, no se pongan a criticar que hay muchos grupos feministas, tratemos de colaborar, que vaya creciendo, en un momento se van a coordinar. Tiene, o sea, una mirada muy amplia, ¿no? Tanto la política como la cultura, pero quizás en eso se ha ido olvidando que es un autor marxista. Entonces, que es un poco lo que decía Omar, y yo creo que eso, sin caer en una mirada economicista, la importancia que tienen los problemas económicos y de estructura social para Mariátegui es un límite. Es decir, cuando las lecturas se van totalmente del marxismo, vos con eso lo podés traer a Mariátegui de vuelta, ¿no? Decir, bueno, ojo, porque no solamente alguien que analizó los problemas identitarios o culturales, sino que tiene un pensamiento, más allá de que no fuera un especialista en el Capital o cuestiones específicas de ese tipo, si uno ve las lecturas que hace sobre lo que dice Benedetto Croce sobre el Capital, para mí deja bastante que desear desde el punto de vista teórico, pero el análisis que remite la cuestión de los indígenas al problema de la estructura agraria de Perú es un paso muy importante para hacer una interpretación marxista que a su vez recoge la cuestión indígena de una manera muy original. Por eso Mariátegui es un pensador que es clasista e indigenista simultáneamente, lo cual es una rareza, es decir, casi no existe algo de este tipo. Indigenista, porque no es indígena Mariátegui, por eso después el indianismo lo critica, dice, estos hablaban de afuera y dijeron el problema del indio es el problema de la tierra, entonces después vino el MNR con su reforma agraria y su campesino organizado en sindicato, y entonces no había identidad indígena. Bueno, igual esa no era la política de Mariátegui, ¿no? Por otra parte, porque Mariátegui no proponía una reforma agraria de tipo liberal, pero quiero decir, es alguien que desde afuera del movimiento indígena lo considera una fuerza motriz de la revolución en el Perú y le concede una potencialidad anticapitalista, porque no lo ve como el pequeño campesino que solo está dentro de su propiedad, en ese sentido sí, más cercano al Marx de la Carta Veraz-Azulich, que se publicó en 1926 en ruso, o sea que Mariátegui lo más probable es que no la haya conocido, pero sí conocía otros materiales que había de Marx y Engels, de prólogos al manifiesto y un artículo de Sorel que sale en Amauta sobre la carta de Marx a la revista rusa Chevesveni y Sapinsky. Bueno, hay algo de eso. No quiero decir con esto que Mariátegui se inspiró en esos materiales para plantear las cosas que planteó, sino que era convergente y alguna idea tenía de que existía esa discusión. Pero entonces, me parece, autor marxista, la importancia de esta simultaneidad entre una mirada indigenista y una mirada clasista claramente recoge el problema de la utopía andina, como lo llama Alberto Flores Galindo, un libro maravilloso, la cuestión del mito y la cuestión de cómo percibía la gente de origen indígena que se podía modificar esa sociedad terriblemente injusta del Perú de los años 20. Bueno, Flores Galindo habla de la utopía andina, ¿no? Yo creo que sí, que va por ahí. Y Zabaleta también lo dice en algún momento cuando analiza el tema de los liderazgos militares indígenas en lo nacional popular en Bolivia. O sea, hay toda una vertiente de análisis posible sobre ese tipo de relaciones que se establecen en las luchas de los pueblos indígenas y la elaboración de ciertos imaginarios que no se pueden analizar en términos estrictamente científicos, ¿no? Eso yo creo que es así, que Mariátegui lo supo ver. Es verdad que quizás no es una apropiación teórica extremadamente rigurosa de Sorel, pero tampoco es que agarra a Sorel y lo usa así de cualquier manera, ¿no? O sea, es algo pensado, reflexionado y dialogado a partir de todo lo que es el debate de la querella sobre el indigenismo en la propia revista Mauta, ¿no? Donde intervienen de toda clase de posiciones, de lo que dicen vamos a matar a todos los blancos, hasta quienes dicen, bueno, hay que reconocer a los indígenas los derechos que les corresponden dentro de la Constitución y la ley. O sea, hay de toda clase de posiciones
Y Mariátegui promueve ese debate pensando que eso va a servir para elaborar un programa, que eso también es importante, ¿no? Este día, bueno, no podemos hacer un programa antes de que haya un debate, hay que hacer un debate y pasar en limpio las distintas posiciones. Por último, me parece que la dimensión internacional del pensamiento de Mariátegui está vinculada a su caracterización sobre la crisis del momento, ¿no? Él tiene esta idea de la crisis como una crisis civilizatoria, que es económica, política e ideológica. Me parece una lectura original de la crisis que es distinta de las... es distinta en el sentido de que él conceptualiza esto de esta manera específica. No quiere decir que otros marxistas no hayan analizado la crisis en sus dimensiones ideológicas o culturales, pero en general siempre en el marxismo de la Tercera Internacional la idea de crisis está más vinculada o tiene más fuerza el tema de la crisis económica y la crisis política, ¿no? Mariátegui le da mucha más dimensión al problema de la crisis ideológica y a mí me parece que lo sabe integrar. O sea, si uno lee, eso quizás es un mérito también del artículo corto, ¿no? Que como no se propone hacer una obra demasiado extensa, va haciendo intervenciones, pero que vos las podés ir viendo como intervenciones que son complementarias y que de conjunto te dan una mirada sobre la época que es muy importante, donde esta crisis civilizatoria tiene como una de sus expresiones la crisis del Estado liberal, por la irrupción de las masas, por el desarrollo de la revolución, por el surgimiento del fascismo. Y particularmente sobre el fascismo, los análisis que hace me parece son muy interesantes para pensar problemas de extremas derechas actuales, porque el uso descontrolado que hay en la actualidad del término fascismo es algo que Mariátegui no compartía mucho, que digamos. Si uno se fija en detalle, por ejemplo, él no dice que no son de extrema derecha o que son de derecha democrática, ¿sí? Ojo con eso. Pero, por ejemplo, él distingue claramente un régimen como el de Mussolini del de Primo de Rivera. Dice, esto es una dictadura burocrático-militar tradicional, que es otra cosa distinta, o Portugal, por ejemplo, incluso en el caso del terror blanco en Hungría, todo el momento que Europa está dominada, salvo Francia y Alemania, hay dictaduras en casi todo el continente, y dice, bueno, acá hay que analizar, una cosa es el fascismo, otra cosa son estas dictaduras. Yo creo que ahí hay mucho uso posible de Mariátegui, no para usarlo como reservorio de citas, o como decía también el ya citado Flores Galindo, como megáfono de la posición propia, pero sí para ver o inspirarse en la manera en que él analizaba los fenómenos de extremas derechas, de la crisis de la democracia y todo eso, para poder discutirlo en la actualidad. Bien, acá dos cosas más. Sí, yo soy medio teoricista, más no es que el libro es teoricista. A mí me interesaba, pero ¿en qué sentido? Yo tuerzo la vara para ese lado porque me parece que, por dos razones. Por una razón fundamental, me parece que en el marxismo hay muchos tabiques entre tradiciones. Entonces, por ejemplo, vos te das cuenta, haces una charla sobre Gramsci, fija que se anota a alguien y dice Gramsci apoyó la Primera Guerra Mundial y después fue autonomista y después fue stalinista. Entonces vos escuchás eso y decís, bueno, este es gordiguista. Fija. En cualquier país, en Italia, en cualquier lado. En Italia aparte hay muchos, ¿no? En el movimiento sindical sobre todo, aunque la gente no sabe ese detalle. Eso, por ejemplo, o sea, cuando vos ya sabés lo que va a decir el otro, empezó a hablar y más o menos sabés que va para este lado y ya al toque te das cuenta de dónde viene, eso para mí es problemático. Es decir, hay un problema, me parece a mí, en la tradición marxista de considerar que las cosas ya están escritas, sobre todo en la militancia, ¿no? Que las cosas ya están escritas y que lo que hacemos ahora es aplicarlas. Bueno, particularmente el PTS no tiene esa posición, pero sí hay otras organizaciones que, aunque no lo digan así, tienden a tener ese tipo de posicionamiento, que para mí es muy negativo porque impide que avance la reflexión teórica y, por supuesto, la política. Entonces, y en esto yo dudé mucho también y dudé de escribir el libro, porque buscarle la vuelta para hacer una relectura en términos más teóricos de lo que dijo Mariátegui no es muy sencillo, por las razones que estábamos comentando, o sea, lo que dijeron ustedes antes. Mariátegui es un pensador esencialmente asistemático, que ha escrito mucho texto corto,
que los libros que publicó en vida son compilaciones, porque los 7 ensayos no es exactamente una compilación, pero hay pedazos de capítulos de los 7 ensayos que han sido publicados como artículos por Mariátegui previamente, sobre todo en la serie de Peruanicemos el Perú. Es decir, no es un tipo que se sienta, que tiene tiempo de hacer un libro con todos los chiches y bien desarrollado, o sea, es un tipo que interviene, ¿no? Que escribe interviniendo. Bueno, buscarle la vuelta desde el punto de vista teórico a un pensamiento de estas características no es tan fácil. Yo no estoy seguro de haberlo logrado plenamente, pero me parece que si uno intenta ver en qué medida Mariátegui elaboró un pensamiento teórico, es uno de los principales marxistas de la primera mitad del siglo XX, claramente, más allá de América Latina y de Perú, y hace un aporte, anticipa la teoría de revolución permanente que Trotsky no había sistematizado cuando Mariátegui escribe Aniversario y Balance, o cuando escribe Punto de Vista Antiimperialista, o cuando publica los 7 ensayos. ¿En qué anticipa? En la idea de que en un país como Perú puede haber una revolución socialista. Y no por las leyes de la historia, por una combinación, si querés, de las leyes de la historia, por el imperialismo y todos los problemas estructurales, pero por una cuestión muy específica, que es el socialismo práctico de los indígenas. Entonces, bueno, me parece que tratar de vincular esas reflexiones con un marco más teórico es importante, de una manera que no sea Mariátegui y Trotsky, o bueno, mucho menos Mariátegui versus Trotsky. Yo siempre oscilé un poco entre las dos lecturas, ¿no? Más la de marxista latinoamericano, como Aricó y eso, y esta otra de Mariátegui y Trotsky, y no sabía bien cómo juntar los dos pedazos. Bueno, un poco a lo largo de los años y con si se quiere, con la mayor reflexividad que viene del envejecimiento y por los debates, la intervención de Martín Vergel yo creo que ha sido importante, porque a mí, por ejemplo, me impulsó a volver a la discusión, bueno, lo que escribiste vos en Jacobin, que después contestó Martín Cortés, o sea, todo ese debate me pareció, fue un estímulo para poder tratar de avanzar en esto, pero yo con esto insisto, estoy de acuerdo que está un poco resaltada la actividad militante práctica de Mariátegui en el libro, está dada por supuesta o está mencionada en un rol secundario en relación a la discusión de las ideas, pero me parece que ese defecto puede venir un poco porque haya quedado medio unilateral el intento de pensarlo más desde un punto de vista teórico. Lo último. Sí, hay poca... Bueno, yo a Horacio González le debo una importante porque, bueno, él me ayudó mucho con el primer libro que yo hice sobre Gramsci. Podría haber sido más generoso y meterlo en esta discusión de Mariátegui. Opté más por tomar sobre todo lo de Aricó, ¿no? Que me parece que igual es como, si querés, el principal referente de la corriente así como marxista latinoamericana, ¿no? La generación de Sinaloa, y el laburo que hace Martín Cortés y todo está como tratando de traer una continuidad, ¿no? con Aricó. Yo creo que Aricó tuvo un mérito muy grande, que es el de volver a poner en discusión Mariátegui de una manera, como le gustaba decir a él, más laica, ¿no? Es decir, bueno, salgamos de esto que nos matamos entre apristas y del Partido Comunista, tratemos, ¿no? Que es un poco lo que él dice en el coloquio de Sinaloa, ¿no? Aricó dice, bueno, yo no es que soy el dueño del fulbito, porque él había organizado todo, pero voy a ser de dueño del fulbito, y sí, bueno, me parece que hay que salir de estas discusiones donde se sacan los ojos entre apristas y estalinistas. En ese momento él estaba interesado, obviamente, en la candidatura de Alan García, o sea que él tiraba más para una lectura cercana al aprismo o algún tipo de reconciliación de Mariátegui con el aprismo, pero me parece que estuvo bien esencialmente en plantear el tema de que Mariátegui era un pensador original, que su concepción de la revolución en América Latina era distinta de la que tenían los partidos comunistas, particularmente de la idea de revolución democrático-burguesa y por etapas y que esto que el otro, pero me parece que Aricó, al tener una matriz justamente de frente populista, eso dejó su indagación en un cierto estado interrumpido, ¿no? Él dice, bueno, es un pensador original, es un pensador que ve la revolución de América Latina como socialista, pero eso no casa muy bien con la política de alianzas que supone la estrategia de frentes populares que Aricó reivindicaba, ¿no? Entonces ahí me parece que le jugó un poco, en esto sí voy a hacer de Trotsko característico, le jugó un poco en contra su desinterés por el pensamiento de Trotsky. Aricó hace reivindicaciones de Trotsky, sobre todo en algunos prólogos, ¿no? De los libros de la serie de Pasado y Presente. Recuerdo el de Rosa Luxemburgo,
donde reivindica unas intervenciones de Trotsky sobre Rosa Luxemburgo, y después en el de Problema de la vida cotidiana, ¿no? Donde dice, bueno, este es un librazo y explica por qué, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que era la teoría de revolución de Trotsky, Aricó, que pensaba que el marxismo tenía que ser una teoría de revolución, tenía una lectura para mí bastante superficial, que se puede ver sobre todo en las 9 lecciones, ¿no? Que es espectacular, igual ese libro me parece muy bueno, o sea, la transcripción de las lecciones del Colegio de México, pero en lo que hace al comentario sobre el pensamiento de Trotsky me parece que reproduce ciertos lugares comunes típicos del movimiento comunista, que bueno, pueden ser los que él ha tenido también en su propia formación. Quizás si Aricó hubiera identificado, no te digo que si sea trotskista o algo por el estilo, pues es un disparate, sería una cosa totalmente fantasiosa, pero pienso que quizás si hubiera identificado un poco más posibles afinidades entre Mariátegui y Trotsky, aunque él siguiera con su línea de apoyar a Alan García, o sea, no que cambiara de posición política, pero que trabajara más sobre ese filón teórico, se le hubieran ocurrido cosas interesantes, me parece, que bueno, que no están, ¿no? Yo coincido con Omar que en el caso, por ejemplo, el caso de Zavaleta, claramente Zavaleta tiene toda una etapa de revolución nacional y que igualmente no deja de ser interesante. A mí, por ejemplo, la crítica que hace sobre el problema de la supuesta dualidad de poderes de la estrategia de la COP me parece una crítica súper inteligente y me gusta mucho más la de los artículos de los 60 que la del poder dual en América Latina, donde dice como los obreros eran sindicalistas no hubo doble poder. En los textos anteriores me parece que es un análisis menos ideológico en el sentido peyorativo del término, ¿no? Pero bueno, claramente Zavaleta tiene una parte que vos decís, bueno, sí, es una línea de revolución nacional o por etapas, o como la queramos llamar. En el caso de Mariátegui me parece que no. No obstante eso, al ser un pensamiento que está en elaboración, si uno toma, por ejemplo, los análisis de Mariátegui sobre los movimientos antiimperialistas en la periferia, en ciertos momentos se los puede vincular a una lectura que considera posible una alianza con la burguesía nacional. Porque él mismo en algún momento dice, puede haber, en un documento que le criticaba a Codovila y yo qué sé, dice, bueno, puede haber sectores liberales con los que hagamos algún tipo de frente antiimperialista. Ahí había, me parece a mí, un problema y acá vuelvo al teoricismo, había un problema no para negar lo que decías vos igual, sino que había un problema marco teórico de la Tercera Internacional que en ciertos aspectos opera en el pensamiento de Mariátegui y por eso sigue abierto. O sea, lo interesante es ver eso también, que hay o sea, ¿por qué se puede hacer una lectura del Frente Populista? ¿Es forzada? Para mí es forzada, pero hay un problema en el conjunto del movimiento comunista del período en el cual el tema de la revolución en la periferia no está elaborado teóricamente de una manera muy clara. Y yo creo que ahí es donde se pueden ver ciertas ambigüedades de los pensamientos de Mariátegui. Por eso Mariátegui, por ejemplo, para el caso de la revolución en Asia, cuando después de la derrota de la revolución china y de que el Kuomintang se pasa al bando del imperialismo, él va a decir que la revolución la van a llevar adelante la clase trabajadora del campesinado contra el Kuomintang, pero siempre sigue hablando de una revolución esencialmente nacional, donde se anima a decir va a ser socialistas en América Latina. Y eso también es interesante porque es un pensador global que en cierta medida su aporte a la teoría de la revolución contemporánea está vinculado a lo que pensó sobre la revolución latinoamericana. Y yo creo que eso también es algo muy latinoamericano, ¿no? Por eso nosotros nos enojamos, yo qué sé, yo leo, la otra vez leía un libro que salió hace un tiempo, una compilación de escritos de Gramsci de André Tosel, y el prologuista dice, bueno, Gramsci, que tiene los estudios sobre Gramsci, tienen mucho desarrollo en Italia y el mundo angloparlante, y a mí yo digo, qué suerte que no lo tengo cerca porque me van a cachetearlo. O sea, el eurocentrismo existe, es así, y la idea de que nosotros como latinoamericanos tenemos que hablar de cosas latinoamericanas. Bueno, los pensadores latinoamericanos en muchos casos, y las pensadoras, han reflexionado sobre problemas latinoamericanos, pero han pensado también qué proyección tienen, ¿no? Desde el punto de vista continental o mundial y viceversa. Y me parece que eso es algo interesante y es algo en lo que Mariátegui es al mismo tiempo, como decía Omar, universal y latinoamericano al mismo tiempo. Y bueno, nada, el libro más que nada para decirle a la gente que lea Mariátegui, ¿sí?
yo le bajo el precio a la originalidad de mi lectura. O sea, si el libro estuviera mal no lo hubiera publicado desde mi óptica, o sea, soy autoexigente. Pero me parece que lo importante es que el libro sirva como un disparador para leer a Mariátegui y secundariamente meternos en todos estos debates también y poder juzgar estos debates en base a conocer lo que Mariátegui hizo y escribió. Bueno, creo que por ahora nada más, se me hizo un poco largo. Me parece que sería bueno si se puede hacer una ronda de intervenciones o preguntas o lo que quieran y